Kai Theos en Ho Logos, y Dios era la palabra. Gracia y paz. Dios le bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes en el nombre amado de su Hijo Jesús el Cristo. Hoy estaremos dando inicio a un estudio que contiene dos partes. Es un estudio bíblico que en la mayoría de las iglesias no se predica o no se estudia. Muchas veces porque se desconoce de este tema. Solo le voy a pedir que veas este video hasta el final y que si te fue de utilidad, que lo comparta. Amén. En esta ocasión estaremos estudiando Juan capítulo 1 versículo 1. Este es uno de los versículos de la Biblia que más controversia ha generado y se debe principalmente a que en este pasaje algunos identifican al Hijo de Dios, Logos, con el adjetivo griego Theos, que significa Dios, poderoso o divino. Otro más, la mayoría, afirman que se debe considerar al Logos como el Dios mismo. Otro, como los testigos de Jehová, dicen que se trata de un Dios chiquito, es decir, otro Dios. Amén. Las implicaciones teológicas en ambos sentidos son profundas, porque uno apoya la existencia de un solo Dios y otro grupo apoya la teoría de dos dioses, donde uno es superior al otro. Entonces, en este caso, vamos a estudiar lo que realmente dice el texto griego en Juan 1:1, pero no sin antes explicarle claramente un poco de gramática del griego koiné. Es importante saber que en el griego neotestamentario y de la Septuaginta griego koiné, los sustantivos, así como los artículos el y la, cambian su forma según la función que cumplen en la oración. Por ejemplo, si tú escribes el Dios como sujeto de una oración, estamos en el caso nominativo, cuya morfología es ho theos. Theos con S al final. Amén. Por otra parte, si tú usas el Dios como objeto directo, es decir, caso acusativo, la morfología cambia y entonces se dice ton teón, teón con N al final. Es decir, tanto el artículo definido, ho, como el sustantivo theos cambian a ton y a teón respectivamente cuando funcionan como objeto directo, es decir, caso acusativo. Por eso, nunca vas a encontrar en los escritos griegos la frase ho teón, porque es incorrecto. Ni tampoco la frase ton theos, por la variante entre el nominativo ho theos y el acusativo ton teón. ¿Puedes entender esto? Sé que para algunos es un poco difícil entender todo esto, pero es importante para poder entender Juan 1:1. Amén. La preposición griega pros, que significa con o cerca de. Entonces, cuando se dice el logo estaba con el Dios, esto se escribe ho logos ein pros ton teón, donde ho logos está en el caso nominativo, es decir, el sujeto de la oración. Y ton teón, el Dios, está en el caso acusativo, es decir, objeto directo. Ahora bien, si a la inversa quisiéramos decir que Dios estaba en el logo, entonces debemos de escribir ho theos ein pros ton logón. Amén. Ho logo cambia a ton logón en el caso acusativo. Lo mismo que ho theos en el caso nominativo. Cambia a ton teón en el caso acusativo. Es muy importante que ustedes puedan entender esto que acabamos de decir. Si no lo entienden, vuelvan a ver el video desde el comienzo hasta entender esta parte. Pero de verdad estoy haciendo un gran esfuerzo para que todos ustedes lo puedan entender, ya que a la verdad estos son temas que no se predican o no se dan como estudio dentro de la iglesia. Amén. Ahora bien, ¿qué es más adecuado verter al español para la palabra logos? ¿Verbo o palabra? La palabra verbo nos impulsa más directamente a identificar al verbo con Jesús, mientras que la frase palabra centra nuestra atención en un decreto de Dios, su palabra. Por eso, esa palabra de Dios debía ser manifestada a la humanidad y para ello le fue preparado un cuerpo.
Fue entonces que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, Dios transmitió su palabra a cada uno de nosotros por medio de Jesús. Amén. Hasta aquí no hemos encontrado nada que nos indique que Ho-Logo, la palabra o el verbo, sea idéntica en su naturaleza a Ho-Theos, a Dios. Y si Ho-Logos, la palabra o verbo, no es de la misma naturaleza que Ho-Theos, Dios, ¿cómo entonces puede Dios ser la palabra? Esto es un lenguaje retórico, mis queridos hermanos, utilizado por el apóstol Juan. Amén. Cuando Jesús estuvo en este mundo, no siendo el Dios, no obstante, era Dios enseñando a su pueblo. Sé inteligente y piensa por un momento y trata de entender todo esto. Lo mismo sucedió con el ángel de Jehová en medio de la zarza, según Éxodo capítulo 3 del 1 al 6. Lea estos versos en su Biblia, donde dice el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 4. Viendo Jehová, ¿qué pasó aquí, mis queridos hermanos? El verso 2 dice que fue el ángel de Jehová que se le apareció. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios por fin. ¿Quién fue que se le apareció en la llama de fuego? ¿El ángel de Jehová o Dios? Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Todo es, mis queridos hermanos, tener comprensión lectora. Amén. Ese ángel, no siendo Dios, pero a la vez sí era Dios, hablando con Moisés a través de ese ángel. ¿Entiende lo que te digo? Recuerden Éxodo capítulo 7, versículo 1. Yo haré que para el faraón tú parezcas como Dios. ¿Moisés era Dios? Claro que no, pero era Dios hablando a Faraón a través de Moisés. Amén. En este mismo sentido es que Jesús, el logo, que es la palabra o el verbo, es Dios, como figura retórica, no literalmente. Ahora bien, démosle un giro a todo esto y cambiemos los sujetos y el predicado de Juan 1:1 para que vea la incongruencia existente si tratamos de interpretar este pasaje de forma literal. Te pondré un ejemplo que no es bíblico, solo es para que comprenda. Amén. Como ya dije, es solamente un ejemplo que no es bíblico. En el patio estaba el jardinero y el jardinero estaba con el patrón y el jardinero era el patrón. ¿Ya entendiste? ¿Tú crees que esto es posible? ¿No es esto una incongruencia garrafal decir que el jardinero era el patrón con quien estaba el jardinero? El enunciado habla de dos personas distintas. En el patio estaba el jardinero con su patrón. Amén. El jardinero no puede por ningún motivo ser el mismo patrón. Asimismo sucede en Juan 1:1. Es imposible que Ho-Logo sea el mismo Ho-Theos con quien estaba Ho-Logo en el principio. Es imposible, mi querido hermano. No existe. Mira otro ejemplo. Todo es para que pueda entender de qué estamos hablando aquí. En la mesa comía Fernando y Fernando comía con Alicia y Fernando era Alicia. ¿Le parece correcta la síntesis gramatical de este enunciado? Si respondiste que no es correcta, te felicito. Claramente la tercera frase del enunciado es una incongruencia garrafal. ¿Cómo podría Alicia ser el mismo Fernando que comía con Alicia? No hay forma. Amén. En el principio estaba Jesús y Jesús estaba con el Dios y Dios estaba en Jesús. Amén. No estoy intentando tergiversar o modificar el texto. Más bien quiero que tú lo entiendas. Te advierto que el verbo ein, según Strong 2258, es el equivalente al verbo en inglés to be, que significa ser o estar,
que estando en pretérito de perfecto de indicativo es was, lo cual significa era o estaba, de modo que es correcto traducir de esta manera. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra. O se puede traducir, y Dios estaba en la palabra. Amén. Observa cómo el verbo ein, ser o estar, cómo aparece 3 veces en el texto griego de Juan 1:1. Amén. Son 2 elementos divinos, mis queridos hermanos, que aparecen en este enunciado. Aquí lo que debemos preguntarnos es que, ¿de qué modo Joteos, Dios, puede ser Logos, la palabra? Porque esto, si queremos verlo desde un concepto literal, es una terrible incongruencia. Entonces, aquí el sentido es espiritual. Debemos de aceptar Juan 1:1 desde una perspectiva 100% espiritual, porque Dios es el todo. Logos viene siendo la idea preconcebida, el plan de Dios, el concepto, la palabra y sabiduría. Logos es la herramienta utilizada por el gran arquitecto de la creación y actor intelectual de la salvación. Logos es el medio por el cual, cuando la palabra se hizo carne, impartió el evangelio a su pueblo Israel. En otras palabras, Joteos es el micrófono y Logo la bocina. ¿Entiende esto? Joteos es Dios y Logos es Jesús, la palabra de Dios. Para razonar adecuadamente sobre este mensaje y cómo es que Dios es la palabra, debemos escarbar a fondo en el pensamiento del apóstol Juan. ¿Qué concepto tenía Juan con respecto a Jesús? ¿Realmente está diciendo Juan en su primer versículo que literalmente el verbo o la palabra Jesús era Dios? De ningún modo, mis queridos hermanos. ¿El apóstol Juan quiso plasmar en su evangelio que Jesús es Dios? No, mis amados hermanos. Juan dejó muy claro el objetivo de su evangelio cuando dijo: por cierto, Jesús hizo muchos otros milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20, del 30 al 31. Y leyendo su primera carta, capítulo 1, versículo 3, ahí el apóstol Juan nos presenta 2 seres divinos independientes e individuales, cuando dice que nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Interpretar que Juan 1:1 habla de 2 dioses es hacer que Juan caiga en contradicción. Porque Juan 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús es solo la palabra o la voz virtual de Dios, como explicaremos en el próximo video, en la segunda parte de este estudio. Amén. Mientras tanto, que Dios te continúe bendiciendo grandemente.